Bueno, continuamos. Mil disculpas por esta caída de internet. Pero les decía que entonces la semana pasada estábamos platicando acerca del versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis, en donde el apóstol Juan pone un título para luego desarrollar lo que vendrá a continuación, que será el tema de nuestra clase. Así que vea usted que estoy hablando donde dice, he aquí que viene con las nubes. La semana pasada hablamos que este es un hebraísmo que se refiere a un espacio de tiempo pronto, ¿verdad? Con mucha rapidez. Y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación con él. A esto se refiere el texto de Zacarías 10. Luego dice, sí, amén. Yo soy, hablando de Jesucristo, porque recuérdese que él mismo es el que entrega su propia revelación. Yo soy el alfa y la O, porque el punto en el cual está Juan escribiendo este libro, no existe todavía la palabra omega, sino que se traduce entonces acá como O, es decir, yo soy el primero y lo que sigue. Y de esto es muy importante porque será parte fundamental para poder entender los conceptos que vamos a manejar, como usted ya sabe, del griego, del hebreo, nos vamos al arameo. Así que cuando platicamos acerca, voy a mover un poco este teléfono para que usted pueda verlo. Acá. Vamos a ver. Cuando hablamos de que el apóstol nos platica que él es la Aleph en hebreo y la Tav, o sea, la primera y la última letra, hacemos este traslado del griego al hebreo, porque como le había anticipado, en el griego el equivalente a Aleph sería el alfa, pero la última letra del alfabeto hebreo no tenía un nombre como tal, sino solamente se denominaba O. Y usted sabe que dentro del alfabeto hebreo no hay vocales. Así que por eso nos conviene irnos al hebreo. Yo soy la Aleph y la Tav. Pero esto quiere decir, yo soy el Rishon, es decir, la cabeza y el cuerpo. Yo soy el primero y lo que continúa. No como el primero y el último, y en medio se queda un espacio sin llenar, donde pudiesen entrar cualquier otro. No, esto nos habla precisamente del término Ejad de Dios. Es uno mismo en continuidad absoluta, sin ser cortado, ultrajado, traspasado. Oiga bien las palabras que estoy utilizando, así como lo oye. Esto quiere decir Ejad. Él es uno mismo. Y ponga mucha atención porque esto nos da el pie para desenvolver toda nuestra clase. Así que él es la cabeza y la continuación de esta, todo lo que sigue. Pongámoslo ahora en términos de un cuerpo. Yo soy la cabeza y lo que continúa, el cuerpo. ¿Se recuerda usted que dice el apóstol Pablo? Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La naturaleza debe de ser la misma. La naturaleza de la cabeza es la misma del cuerpo. La naturaleza del cuerpo es la misma exactamente que la de la cabeza. Así que vamos a continuar entonces ahora con lo que nos atañe en el versículo 9. Y dice así, yo Juan, vuestro hermano. Y aquí hay una Y. Esto quiere decir saludos Luis Alberto. Un gusto que esté con nosotros. Bienvenido. Entonces, fíjese bien, esto ya es una traslación a la mentalidad hebrea. Recuérdese usted que la letra Vav en el hebreo, se la voy a poner, no tenemos mucho espacio de pizarrón, pero vamos a ver. Esta letra, Vav, es la que representaría o la que sería el sinónimo de nuestra Y. Así que vea usted el texto y dice, yo, Juan, vuestro hermano, y aquí tendríamos que utilizar una Vav. Y esto es sinónimo a un nexo que establece una igualdad de términos en el hebreo. Así que cuando dice yo, Juan, vuestro hermano, es decir, podríamos poner en lugar de Y, este que es copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, Juan tiene dos razones por las cuales, bienvenida Silvita, por la cual están acá. Dice que estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios, esto es la Torá,
Usted puede ponerlo ahí en sus apuntes. Y el testimonio de Jesucristo. Pues la Torá nos queda muy claro qué es, pero el testimonio de Jesucristo bien nos hace recordarnos lo que platicamos la semana pasada con respecto a la transfiguración de Jesús. ¿Se recuerda usted cuando hablamos de Elías y cuando hablamos de Moisés? Pues es esto precisamente lo que está diciendo aquí. Es que Jesús es la Torá y Jesús, el espíritu de la profecía, es precisamente Jesucristo, porque de él anuncia toda la Torá, los profetas y los escritos. Todo esto es el espíritu de la profecía. Así que Juan no está tergiversando ni está contradiciendo todo lo que los antiguos habían dicho. Tampoco lo que Jesús les mostró a sus apóstoles en su transfiguración. ¿Se recuerda usted? La palabra que aparece en griego es metamorfi. Y esto quiere decir ir más allá de la forma. Así que si usted no vio la clase anterior, puede buscarla en nuestros videos y usted ahí podrá tener un panorama mucho más amplio de lo que hoy estamos platicando. Así que cuando Juan vuelve a citar acá que está en esta situación escribiendo lo que está escribiendo es precisamente a causa de la Torá y a causa del testimonio de Jesucristo, es decir, el espíritu de la profecía. Bienvenida, Vicky. Así que continuamos. Esto, como les acabo de decir, es una reminiscencia de los escritos apocalípticos. Porque fíjese usted que resulta ser, ya lo habíamos platicado también la semana pasada, que todos los escritos apocalípticos de los cuales habíamos estado hablando, acerca de los escritos de Enoch, de la creación y muchos otros más que se escribieron allá por el año 200 antes de Jesucristo, como Marco en Qumran, se les dio en llamar el testimonio. Así que para los esenios que vivían en el Qumran y que usted sabe que eran cuidadosos de la Torá, habían dos fuentes de consulta, dos fuentes de parámetro, digámoslo así. Uno era la Torá y otro era el testimonio. Y vea aquí que es entonces que Juan decide precisamente empezar este libro hablando acerca del testimonio. Porque es importante. Juan les dice entonces, ¿saben? Todos esos escritos que son propiamente comentarios humanos, porque lo hemos platicado, si usted también tiene duda de esto, vaya por favor a los primeros videos de esta serie de Apocalipsis y ahí encontrará todo lo referente a los escritos de Qumran, los escritos de corte apocalíptico, que es importantísimo entender para poder entender esta revelación. Así que, qué alegre, Carmencita, que la veamos por aquí también. Así que, vea usted, Juan se refiere precisamente a este testimonio y les dice a sus lectores, no en otras palabras, porque recuérdese usted y pongámonos en los zapatos de las personas que vivían en esta época. Todos ellos manejaban esta culturalidad como usted y yo manejamos lo que está pasando en nuestro país, como manejamos lo que vamos a escuchar la doctrina en nuestras iglesias. Es algo fresco, es algo inherente en nuestra cultura. De la misma manera, estos escritos apocalípticos eran inherentes en la cultura hebrea y es más, hasta el día de hoy hacen mucha referencia y aún incluso hay quienes todavía les denominan el testimonio. Así que continuemos. Para esto es que Juan les explica que la revelación es dada de Dios mismo por medio de él mismo para él, para Juan, que es precisamente lo que acabamos de leer, es hermano nuestro en la tribulación y además en ese testimonio de Jesucristo que lo forma la Torá y el espíritu de la profecía. Así que esto concuerda perfectamente con Isaías 8:20, cuando dice que a la ley y al testimonio, que si no hablamos en cuanto a esto es porque no nos ha amanecido. Y la palabra que se utiliza acá es importante porque esta hace referencia se traduce como amanecer, pero no es propiamente el tiempo del día, sino que se hace una especie de analogía, pero se refiere al Mesías, porque recuérdese usted que en Génesis el Mesías entra a esta creación como la Nogá, es decir, como un haz de luz, pero dice precisamente
Isaías y lo reafirma el Salmo, que así como la nogá va en aumento hasta que el día es perfecto y la luz es completa, así ha sido la revelación de nuestro Mesías. Y de esa misma manera, oiga bien, dice que si nosotros en Isaías 8:20 no, vamos a leerlo si quiere, no hablamos con estas palabras, es porque no nos ha amanecido. Quiere decir que no se ha revelado el Mesías en nuestra vida. Vea usted. Isaías 8:20 y dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vea usted qué importante es hablar conforme la ley, es decir, la Torá, y el testimonio. Así que continuemos. Bueno, y es importante recordar que a la ley se le llamó en el libro de Proverbios el árbol de la vida. Y usted ya sabe entonces, con toda la idea teológica que esto lleva consigo, Jeremías capítulo 1 habla también de las ramas de este árbol, de la palabra de Dios. Es precisamente Jesucristo que está explicado en Juan capítulo 1. Si voy un poco rápido es porque todos estos temas los hemos estado abordando a lo largo de este estudio de 8 meses y es lo que hemos llamado el estudio metatextual del libro de Apocalipsis. Hemos ido haciendo todo un bagaje cultural que es lo que el día de hoy, pues yo por cuestiones de tiempo hablo con mucha rapidez. Pero si a usted le interesa, por favor vaya viendo esos videos porque son fundamentales para un estudio exegético profundo de las escrituras. Así que vamos a ver. La palabra que aparece vamos a borrar acá, la palabra que nos aparece acá es shahar. A eso se refiere shahar. Si a usted le interesa, perdón que todavía el teléfono tiene la configuración de espejo, shahar. Esto es que no ha amanecido en el término de la revelación del Mesías. Así bien, continuemos entonces. Déjenme ver, vamos a ver. Dicen, muy bien, versículo 9, hablando precisamente de Juan, Apocalipsis 1:9, y dice, por la palabra de Dios, la Torá, es decir, el testimonio de Jesucristo. Y es importante entonces entender estos términos ortográficos y además de una cuestión propiamente gramatical en el hebreo, en donde se establece una similitud de términos. Insisto, otra vez la Y nos sirve como esa relación entre un término y el otro, estableciendo ambos en una situación de igualdad. Así que cuando hablamos de la Torá, dice acá, y el testimonio de Jesucristo, podemos entonces hacer el traslado del concepto griego al hebreo y entonces podríamos leerlo de la siguiente manera. Por causa de la palabra de Dios, es decir, del testimonio de Jesucristo. Entonces, quiere decir que la Torá es el testimonio de Jesucristo, es el espíritu mismo de la profecía. Y entonces dice que es lo que Juan desarrollará en los siguientes versículos porque Jesucristo, esta es la revelación de Jesucristo y Jesucristo es la cúspide de la Torá. Así que vamos caminando en cuanto a esto. Versículo 10. Yo estaba en el espíritu. Esto es el equivalente en el hebreo, el ruaj, que quiere decir el poder, que quiere decir la mente de Cristo, que quiere decir el conocimiento total, que además se describe en el libro de Proverbios como la sabiduría. Pero quedémonos, para términos de nuestra facilidad, en poder. Entonces dice Juan en el versículo 10, yo estaba en el poder, o gracias al poder, o a través del poder, en el día del Señor. Y esto es importantísimo, en. Pero vamos primero a entender qué quiere decir el día del Señor. Para esto la palabra en hebreo es el Hayom.
Hayom, usted puede buscarlo en las gotitas de miel. En mi muro hay una gotita de miel que habla precisamente de toda la descripción del Hayom en Deuteronomio. Pero además vamos a hacer aquí una breve reseña del Hayom. Recuérdese usted que en los términos bíblicos el Hayom se utiliza de dos maneras. Una, precisamente, y lo vamos a ver aquí en Juan lo utiliza en Apocalipsis, y es hablando específicamente del Mesías. Pero otra es específicamente acerca de la revelación de las cosas que deben de suceder pronto. ¿Cómo sabemos esto? Vea así. Esta expresión es usada, hablando del término del Hayom, en el contexto hebreo bajo dos conceptos. Uno, la persona de Jesucristo. Todo el libro de Apocalipsis se trata de la revelación de Jesús. Así, el día del Señor se refiere específicamente a Él. Y ahorita se lo demuestro. Él es el Hayom. Esto toma aún más sentido cuando vemos que toda la explicación de la cual Juan hace referencia en los siguientes 10 versículos, 11 versículos, es precisamente de Jesucristo. De Él se trata todo esto, Él es el centro y Juan se enfoca precisamente en esto. Así que entendiendo que Jesús es el Hayom o Jesús es el día, veamos el segundo concepto que se utiliza acá. Y dice así, vamos a ver. Y dos, los eventos fijados, preestablecidos por Dios. De todos estos eventos habla el profeta Joel. Y Juan está metido, inmerso, gracias a una visión que Dios le da en el día de todos los sucesos que deben de suceder pronto. Usted recuerda que pronto también tiene dos conceptos o dos conceptualizaciones desde el punto de vista hebreo. Uno es las cosas que son un secreto de Dios, el tiempo de Dios es un secreto, pero que, de acuerdo al libro de Isaías también, Dios acelerará o disminuirá el tiempo gracias a su misericordia. Esto es lo que también habla la segunda carta de Pedro. Pero también pronto quiere decir que está establecido y se cumplirá definitivamente, sin que falte ni una sola de todas las cosas. Así que, ya con este entendido, vamos a ver, si usted me acompaña, por favor, a Malaquías 3, versículo 4, y vamos a entender lo que se refiere este texto. Y vea así. Y dice, perdón, no es versículo 4, es versículo 1. Y dice, ponga mucha atención porque esto nos habla de la profecía en dos tiempos. Y dice, he aquí, yo envío, dice el Señor, a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Oiga, Dios está enviando a su mensajero para que prepare el camino delante de él. Ahora veamos cuál es la descripción. Y vendrá súbitamente, vea usted, a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Vea usted. Pasémonos ahora sí. Bueno, a ver, déjeme ver. Sí, creo que aquí se nos pierde un poco el concepto. Pero dice que he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, dice el Señor. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vea usted, esto es muy importante porque dice el Señor en otro pasaje, he aquí que yo mando a mi mensajero delante del día. Así que podemos establecer precisamente una relación de igualdad entre el ángel del Señor o el Señor mismo y el día. Y todo esto es lo que se declara precisamente en Deuteronomio, el día del Señor. Por supuesto, esto bajo sus dos conceptos. Uno, el concepto del Mesías, porque el que vino antes, vamos por favor a Lucas. Lucas capítulo 1, vea usted. Y dice así,
Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y el que vino en ese sentido fue Juan. Así que vemos que Malaquías anuncia lo que luego Lucas nos describe que ya sucedió para ese momento con Juan y la venida de Jesucristo. Así que, y vendrá entonces mi siervo, y enviaré a mi siervo antes de que venga el día. Así que, continuemos por favor. Vamos ahora a ver qué se refiere Juan cuando dice que es con trompeta. Vamos a ver. Y dice así en el versículo 10. Yo estaba en el espíritu, es decir, en el poder, en el día. Esto quiere decir en el poder de Jesucristo, viendo ese día grande y terrible de todas las cosas que van a suceder del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aunque se describe aquí la palabra trompeta, y en el hebreo la palabra que se utiliza es Hatzorzar, que esto quiere decir trompeta, pero esta connotación es directa para números 10 con relación a aquellas trompetas de plata que se utilizaban en la fiesta de tabernáculos. La palabra entonces que se utiliza correcta aquí en Apocalipsis más bien debiese traducirse como shofar. He aquí entonces con sonido de shofar. Vamos a ver. Bueno, ahora sí entremos entonces a la parte jugosa de nuestra entrega del día de hoy. Y es a partir del versículo 11. Y dice así Juan, que decía, hablando de Jesucristo. Si usted quiere, vamos a comenzar en el 10 para nuevamente tener una relación de todo lo que estamos hablando. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Déjeme contarle que hay un término acá cuando se dice detrás de mí. Este término se utiliza también en Génesis capítulo 22, cuando Abraham voltea a ver y entonces mira detrás de sí un corderito trabado por sus cuernos en el zarzal. Varias veces lo hemos platicado en clase porque es de verdad una cosa hermosa. Cuando dice que vio a Harei Hayamim, esto es atrás de mí, por detrás de mí, a mis espaldas. ¿Y sabe usted cuál es la expresión que quiere decir esto en el hebreo? Esto es atrás de mí, pero a través de los tiempos. Y esta es la razón por la cual Jesús mismo le dijo a los fariseos, ¿saben? Abraham vio mi día y se gozó en él. Esto quería decir que efectivamente Abraham, Aharei Hayamim, vio a Jesucristo colgado. Por eso es que en ese texto, cuando Dios se provee a sí mismo, le está hablando justamente de esa provisión, dándose Dios como cordero inmolado. Así que vea, esto es una cosa hermosa y es precisamente la misma expresión que utiliza aquí con Juan y dice atrás de mí, Aharei, justamente atrás. Esto también es una visión que traspasa los tiempos. Y dice, y que decía, oiga lo que decía la voz, yo soy el alfa y la omega. Es decir, está retomando otra vez lo que había dejado pendiente en el versículo 8. Se está encarrilando otra vez. Yo soy el alfa y la o. Yo soy el alef y la tab. Es esto que teníamos acá. Yo soy la cabeza y yo soy lo que continúa. Vea usted. Y dice, el primero y el último, con la consecución que ya habíamos explicado en los videos anteriores, que no es como el primero y el último, sino aquel que lo llena todo en todo. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ya con anterioridad habíamos platicado acerca de esto.
Y pues sabemos que esto es una especie de muestreo que hace Juan, y no quiere decir que este mensaje sea única y exclusivamente para esas 7 iglesias que están situadas en este punto frente a la isla de Patmos, sino que esto es una descripción de la iglesia de aquel entonces, de la totalidad, porque el número 7 nos habla de la totalidad, y hablamos también que es una forma del lenguaje apocalíptico, de la literatura apocalíptica, de hacer una relación del número pequeño con el número grande, y hay una especie de espejo en el cual da lo mismo hablar de 7 que de 70 o de 70 que 7, porque está hablando de la completitud. De la misma manera, y ahorita vamos a platicar un poco más en cuanto a esto, habla del muestreo de todo lo que pudiese ser la iglesia en aquel momento y todas las características que pudiese tener la iglesia en este momento, todos y cada uno de nosotros. Así que es importante entender esto. Y vamos a ver, dice así, entonces, que le está hablando a las 7 iglesias y que les escriba. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Déjeme hacer énfasis, por favor, en cuanto al Rishon y el Ajarón. Esto es, el Rishon, la cabeza, el Ajarón, el cuerpo, que ambos tienen una misma naturaleza. En otras palabras, no puede ser una cabeza de lobo y un cuerpo de oveja o viceversa. Si usted me entiende, la figura y el símil que estamos utilizando. Así que esto también es una representación del término Ejad que se utiliza en Deuteronomio 6:4 cuando dice Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejad. Esto es, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Y esto es sinónimo de continuidad y, ojo, que es una señal de que no hay profanación, porque la profanación en términos hebreos es lo que es cortado o lo que es atravesado. Y sí, está entendiendo bien que el cuerpo de nuestro Mesías fue cortado y atravesado, fue profanado por nuestra causa. Así que él es el Rishon y él es el Ajarón. La congregación de Israel es el Ajarón, así que debe de compartir con su Mesías su misma esencia. ¿Ve usted por qué es tan importante entender que Dios nos hizo nuevas criaturas? De la misma manera que Abraham recibió una Hei, una H en su nombre, esto como un cambio de naturaleza, pasa exactamente lo mismo cuando el Señor pone en nosotros el poder del Espíritu Santo. Así que nosotros venimos a ser su cuerpo que comparte su naturaleza. Así que es importante que lo que Dios le está dando a las iglesias es como un escáner para que nos podamos medir. Y es que fíjese usted que resulta algo importante y podríamos hacer como un sendero de lo que Dios nos está hablando. Y Dios nos dice a través de esto, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Por qué razón? Porque esto es justamente una descripción de las sendas que las iglesias pueden tomar. Y es que, vamos a borrar por acá. Voy a voltear nuevamente el teléfono para que usted me haga favor de seguirme. Y es que podríamos decir que todas las iglesias, el corazón de todos nosotros puede partir acá del primer amor. Y entonces podemos hacer un mapa y terminar de acuerdo. Vamos a hacer 3 iglesias por acá y 3 por acá. Y en este extremo podríamos poner aquella que terminó siendo el trono de Satanás. O podríamos terminar siendo aquella, la Odisea, podríamos terminar siendo aquella que no tuvo ningún problema, que es sin mancha. Así que nosotros somos, esta es Filadelfia, por supuesto. Nosotros somos quienes escogemos y nosotros somos también quienes decidimos
en qué congregación estar, bajo qué, cuál es realmente lo que motiva a la congregación donde estamos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué se predica? ¿Qué es lo importante? Lo importante es un lugar, aparecer. Lo importante son las ofrendas. ¿Qué es lo importante dentro de esta congregación? ¿Hacia dónde camina nuestra congregación? ¿Hacia ser un trono de Satanás o hacia ser la iglesia limpia y sin mancha? Se predica el arrepentimiento, se predica la palabra del Señor, se predica que Jesús es Dios. Oiga esto porque esto es verdaderamente importante. Jesús es Dios. Y si podemos partir de la principal apostasía, es que hoy día se predican muchas cosas, menos que Jesús es Dios. Y es más, se predica que Jesús no es Dios. Así que ojo con la doctrina que usted está oyendo, ojo con el énfasis que se hace, ojo con hacia dónde está caminando su congregación, hacia dónde está caminando, donde usted se nutre de la palabra. ¿Qué es lo que realmente valoran? ¿La palabra de Dios, el sacrificio de Jesucristo, el verdadero evangelio o cualquier otra cosa? Así que permítame un momento que se me movió. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ya habiendo hablado de esto, continuemos. Muy bien, permítame por favor. Bueno, ahora sí. Entonces, vamos ahora a partir del versículo 12 que dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros. Y ahorita vamos a entender qué son los 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ponga mucha atención porque dice que había uno que estaba en medio. Esto es importante. Acuérdese usted que todo lo que está en la Biblia es verdaderamente importante. No hay nada por casualidad acá. Y entonces dice que vio a uno como hijo de hombre, semejante al Hijo de Hombre, en medio de los 7 candeleros, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y oiga toda la descripción. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas, ponga aquí atención, que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, como hijo de hombre, con la descripción que hemos visto, camina en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Pongan mucha atención porque esto es un detalle que nos va a llevar a unas profundidades enormes. Así que comencemos entonces nuevamente con el versículo 13. Dice: y en medio de los 7 candeleros, es decir, de su iglesia, a uno semejante al Hijo del Hombre. Y ponga atención porque dice: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vamos a hacer un paralelismo. Usted y yo sabemos que en la exégesis hebrea esto se le llama un drash, y nos vamos a ir entonces ahora a Daniel 7. Acompáñeme, por favor. Y vea así. Ponga atención lo que vamos a descubrir aquí. Daniel 7,
y comenzamos por favor con el versículo 9 y dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyos vestidos eran blancos como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millones le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pero ahora véngase conmigo al versículo 13. Y dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y si usted me preguntase aquí, y lo vemos en el español, pues pareciera que son dos personas, un anciano sentado y viene uno como en las nubes, como hijo de hombre, y se acerca, y entonces es en ese momento que le dan el imperio, el trono y todo lo que usted vio. Pero ahora vamos de regreso, por favor, a Apocalipsis y veamos qué nos explica Juan al respecto. Y entonces dice que, ponga mucha atención, por favor, ya lo hemos leído, y hay una gran similitud porque dice precisamente que en medio de estos está el Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, igual que allá, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, pero estamos describiendo en este caso al Hijo del Hombre, no al anciano de días. La descripción en Daniel obedecía al anciano de días. Vea usted ahora que es exactamente la misma descripción. Y dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, hagamos ahora una analogía entre ambas cosas. Esto es un pesher, para hacer luego un drash, es decir, vamos a darle una explicación para obtener un sod, es decir, la revelación de Dios. Esto, por supuesto, se lo estoy hablando en los términos de la exégesis judía. Así que, vea usted, lo que acabamos ahorita de hacer es el primer paso de esta exégesis y es la lectura literal. Luego hicimos una comparación, entonces ya estamos caminando un poquitito más para llegar a la revelación que Dios nos va a dar. Así que las características en Apocalipsis, véanlo usted, yo se las voy a leer, por favor, compárenlo con sus escrituras. Y dice que la ropa es hasta los pies, que está ceñido por el pecho con un cinto de oro, que su cabeza y sus cabellos son blancos como blanca lana, como la nieve, los ojos como llama de fuegos y los pies como el cobre. La voz es como estruendo de muchas aguas. Ahora pásese conmigo a Daniel. Y dice que efectivamente sus vestidos son blancos como la nieve. Y dice que sus cabellos son como lana limpia. Que su trono es como llama de fuego. Ponga mucha atención. Sus ojos y su trono son como llama de fuego. Esto es importantísimo. Llama de fuego. ¿Se recuerda usted que descendió fuego cuando Aarón y Moisés pidieron para el tabernáculo? Bueno, pues por ahí vamos. Y entonces dice que sus pies son como el cobre. Luego, si nos vamos a Ezequiel, dice que las ruedas son como de fuego. Pero también en Daniel decía que debajo de su trono salía un río como fuego. Así que déjeme contarle que la descripción es precisamente de la misma persona, es de Jesucristo. Pero si esto no le convence, siga conmigo porque vamos a descubrir todavía muchas más profundidades. Y entonces Juan muestra esta comparación entre el Apocalipsis para establecer que verdaderamente del que él está hablando es el Hijo de Dios y es el anciano de días y son la misma persona. Así de igual manera, si usted me acompaña y solo le vamos a dar una vistita general y usted se viene a ver el capítulo 4 y el 5, precisamente
son la adoración celestial, es la entrada de Juan al trono de Dios. Y es que resulta que le dijeron a Juan que el león de la tribu de Judá había vencido. Pero si usted se viene conmigo y usted va a ver a quién encuentra, usted va a ver aquí el paralelismo. Véngase conmigo, por favor, al 5, versículo 6, y dice, acuérdese que está buscando al león de la tribu de Judá. A ver, véngase conmigo. En el 5:5, y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Ha vencido. Ahora pásese conmigo, por favor, entonces al 6. Y vean lo que mira. Y miré y vi que en medio, oiga bien, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, ponga atención a la descripción, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, ya vamos a ir para allá, en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, de los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y si usted nos ha venido siguiendo, ya sabe que los cuernos son, en el contexto hebreo, son figura de autoridad que se traduce de la misma manera que truenos o que rayos, y esa es la razón por la cual el escritor aquí tradujo cuernos, pero que bien pudiese ser rayos. Y además también el escultor Miguel Ángel hizo a Jesús con cuernos, y esta es la razón, es a causa de la traducción. Pero vea usted, lo que nos conviene es que está diciendo acá que le dicen, he aquí el león de la tribu de Judá venció. Pero lo que Juan mira es el cordero como inmolado, que está parado justo en medio de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y esto tiene una razón importante de ser. Así que véngase conmigo y lo vamos a ir descubriendo. Esto es tan importante porque establece estos paralelismos. Y sabe, nos damos cuenta ya haciendo este pesher, este drash, que la revelación de Dios es justamente lo que Dios le mostró a Juan y que está descrito desde el primer versículo de Apocalipsis. Jesús es Dios, Él es el que permanece en el trono. Pero vamos ahora, por favor, a Ezequiel. Vamos a ver, permítame un momentito. Bueno, es importante señalar que todo este tipo de conceptos y de palabras se encuentran nada más en la escritura apocalíptica. En toda la literatura apocalíptica, que como ya yo había señalado, tuvo un auge 200 años antes de Jesucristo, y que marca no solo una tendencia de referencia, sino que además la lingüística y la forma literaria es desde entonces sellada con esta influencia. Juan no es la excepción, y aunque por supuesto entendemos que la revelación que hay en Apocalipsis es divina, la forma literaria, las palabras y los hebreísmos son utilizados en esta secuencia lógica de su cultura. Es importante entender esto porque, sabe, en el Antiguo Testamento están los profetas que habían hablado justamente en este corte apocalíptico, y están Daniel, Ezequiel, está Miqueas, está Joel. Pero en el Nuevo Testamento el único libro de corte apocalíptico es precisamente Apocalipsis, o la revelación de Jesucristo. Así que ahora vamos, por favor, y acompáñeme a Ezequiel y vamos a encontrar algo verdaderamente hermoso. Esto en el español se llama la visión de la gloria divina. En el hebreo recibe el nombre de Morbot Elohim, o las visiones de Dios. Y dice, y miré y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, oiga, fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Vea usted ahora, pasémonos al versículo 13, por favor. Y dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido. Vea que hay mucho fuego.
como visión de hachones encendidos que andaba, oiga, ponga usted atención, hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Dígame si no es exactamente lo que acabamos de leer en Apocalipsis 4 y 5. Por supuesto, Apocalipsis 1 es exactamente lo mismo. ¿Pero qué quiere decir? Bueno, es importante entender que la palabra hachón quiere decir, ay Dios mío, quiere decir antorcha. Y oiga bien la referencia que le voy a hacer, porque esto es en cuanto al aparato crítico de la Biblia hebraica Stuttgartense. Y yo le mandé a mi grupo de alumnos en el grupo justamente el link donde puede buscar usted qué es esta Biblia hebraica. Pero para que usted sepa, esta es una Biblia que con relación a todos los textos, no los ha podido transcribir porque esto es básicamente imposible, porque hay textos incluso que se han perdido, o segmentos de textos, para decirlo de alguna manera. Pero esto hace una relación de esos textos que sí están, pero que, ¿sabe? Se ha hecho por cuestión de la historicidad, por cuestión de la variación lingüística, por la cuestión de la ortografía, algunos errores de traducción. Y esto ha dado algunos errores incluso al trasladarlo al texto griego y posteriormente a todos los otros idiomas. Así que vea usted. Esto es lo que dice el aparato crítico de la Biblia hebraica. Y dice, en cuanto a los hachones hay un error complicado a la traducción y aún en el mismo texto hebreo que se ha visto corrompido. Vea, este aparato crítico permite verificar, de acuerdo a la Septuaginta y el Targum, este texto que aún en el original es confuso y oscuro, hablando precisamente de estos hachones y hablando de otra palabra que no se la quiero decir ahorita, pero que usted va a ver de qué se refiere. Así que, transliterando el texto en cuestión, hablando de los hachones precisamente, y directo del hebreo, teniendo la idea lógica del mismo, gracias a su propio concepto lingüístico, cultural e histórico, dice así: en medio de las bestias, es decir, los seres vivientes, había un aspecto o una apariencia como brasas de fuego ardiente. Así que piense usted, están los 4 seres vivientes y hay brasas en medio de todo esto de fuego ardiente, como el aspecto de hachones o antorchas, la palabra que se utiliza aquí es lapidín, que se movía entre los seres vivientes. Vea usted, es decir, hay precisamente estos hachones o este hachón, estas antorchas, pero también hay unas brasas y esta antorcha se mueve en medio de los seres vivientes. Solo quiero hacer una breve descripción y que usted tenga en mente esto. Hemos platicado acerca de Génesis 15, cuando precisamente es un hachón o es una antorcha la que camina en medio de los animales que han sido partidos en dos, porque esto fue lo que Dios le mandó a Abraham para sellar el pacto de la promesa. ¿Se recuerda usted? Muy bien. Además, vea usted y me va a decir de qué se trata todo esto. Vea y téngalo en mente porque va a hacerle una idea general de lo que estamos hablando. Esto era el campamento de Israel. En medio estaba el tabernáculo. En sus puertas estaban de guardia Aarón y Moisés. Alrededor las 12 tribus de Israel. Pero frente precisamente a la entrada estaba inicialmente la tribu de Judá. Y era aquí donde aparecía la Shejina de Dios en forma de columna de fuego.
en medio precisamente de su pueblo. Y en todo alrededor estaban ubicados todos los gentiles que habían creído en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que, como hachón de fuego, está la columna del Eterno en medio de su pueblo. ¿Va viendo cómo todo tiene una relación impresionante? Pues si usted no me ha seguido en los videos en los cuales hemos hablado acerca de la Mishmeret o la guardia, es conveniente que lo haga porque le va a dar una idea general de cuál es la forma en la que el pueblo podía entrar primero a la tierra, posteriormente a la congregación y por último al lugar santísimo. La primera guardia saliendo de adentro hacia afuera, la segunda guardia y la tercera, la de la tierra. Esto, por supuesto, todo señala la figura de Jesucristo. Pero regresemos y tenga por favor estos dos conceptos en mente. ¿Se recuerda usted la antorcha caminando en el lugar del pacto con los animales partidos en dos, que es una prefiguración de Jesucristo de acuerdo a Hebreos capítulo 10? Bueno, pues hacia ahí vamos. Y wow, dice Titi, es impresionante. Y si esto te parece impresionante, Titi, espera a lo que sigue. Así que tenga todas estas ideas por favor en mente y continuemos. Y entonces dice el versículo 29 del mismo capítulo de Ezequiel 1, del cual estamos hablando, 26, dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía, ponga atención, la figura de un trono que parecía de piedra zafiro, y sobre la figura del trono había una semejante que parecía de hombre sentado en él. ¿Usted cree que esto es una casualidad? Pues seguro no lo es. Véngase conmigo. Y dice así. Recuérdese que cuando vimos el texto de Apocalipsis le hice mucho énfasis que en medio de los 4 seres vivientes, luego lo volvimos a ver aquí en Ezequiel y básicamente la descripción de Daniel, Apocalipsis, Ezequiel y Zacarías es lo mismo. Así que véngase conmigo por favor. Y necesito que utilice su imaginación. Dice aquí, y se lo voy a repetir, vi la apariencia el 26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía, oiga, porque esta expansión sobre sus cabezas está justamente hablando de los 4 seres vivientes. Y dice, esta expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Se recuerda usted que en Apocalipsis decía en medio? Pero aquí ya nos agrega otro detalle y es que dice encima. Así que podemos entender esto. Vamos a ver. Y debiésemos de dibujar una figura en 3 dimensiones, en las cuales hay un ser viviente en cada uno de los lados. Pero dice que en medio de estos habían brasas y un hachón o una antorcha que era el trono. Es decir, ese mismo trono está situado aquí arriba. ¿Sí? No sé si me explico. Entonces, este trono está situado, dice, véalo por favor en sus escrituras, que está situado sobre las cabezas de los 4 seres vivientes, ¿sí? Muy bien. Déjeme contarle que estos seres vivientes se refieren a el sistema levítico que estaba alrededor, ya lo borré, pero alrededor del tabernáculo se movían los sacerdotes. Ese era el lugar de su asentamiento, alrededor. Y esos 4 seres vivientes se refieren justamente al sacerdocio levítico. Así usted va entendiendo. Pero dice que el trono está en el centro y arriba. Así que esto
síganme por favor. Si está arriba, esto corresponde a la cabeza. Y todo lo demás corresponde al cuerpo. Es exactamente la misma figura, exactamente la misma figura. Y entonces continuamos con la descripción. Y dice, versículo 27, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, oiga bien, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego. Esto es Hashmal, porque tenía resplandor alrededor. Muy bien. Y entonces regresemos y dice que su aspecto de los lomos para arriba era como de fuego. Así que, como llamas de fuego, como fuego. Pero dice que de sus lomos para abajo era Hashmal. Esto quiere decir que tenía un resplandor. Es decir, el equivalente a los carbones. Acá. Espero que me esté siguiendo, porque es importantísimo para entender lo que viene. Así que, oiga bien, lo voy a repetir todo, por favor, vaya conectando ideas. Y dice, versículo 26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía la piedra zafiro. Es decir, estamos en el trono, arriba, en medio, arriba. Sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de un hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, hablando del que estaba sentado, por supuesto, como apariencia de fuego dentro de ella, de alrededor. Desde el aspecto de sus lomos hacia arriba, era fuego. Y desde sus lomos para abajo parecía como fuego, y la palabra es Hashmal, y que tenía resplandor alrededor. Es decir, Hashmal aquí es traducido como resplandor. Síganme, por favor, versículo 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Se da cuenta de la semejanza con Apocalipsis? Es lo mismo. Y dice, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y entonces vemos que esto es la reminiscencia del trono de Dios y de la gloria de Dios. Así que veamos que la cabeza es la antorcha y el cuerpo los carbones encendidos. Ahora veamos. Entendemos que el que está sentado en el trono, de acuerdo a Apocalipsis 5:5, es el león de la tribu de Judá. Y dígame, ¿qué animal parece esta visión? Sino precisamente un león con su melena, que son las llamas de fuego, y esa es la razón porque en mi muro el día de hoy justamente puse la imagen de un león de fuego. Pero el cuerpo dice que apenas no llega a ser tan lleno de llamas, sino que solamente brilla. Y veamos por qué. Vamos ahora a la palabra Hashmal. Y dice, aunque en el hebreo no tiene Hashmal una etimología clara, por esta razón algunos atribuyen esta palabra al acadio o al sumerio. Del acadio, el meshu, que quiere decir oro blanco. Y también Heshmaru, que quiere decir piedra de chispas, que resultan ser esto solo una sugerencia etimológica. No se sabe realmente de dónde viene esta palabra. Pero el Talmud describe que el Hashmal era el brillo del cuerpo, esto que yo le acabo de contar. Esto no me lo inventé yo, está descrito en el Talmud. Y vea usted, pero hay una diferencia. En el Talmud ellos no entienden, no tienen la revelación del Nuevo Testamento, no tienen la revelación de Jesucristo que usted y yo hoy podemos poner como eso, como la culminación de toda esta hermosa profecía. Jesús es la culminación. Así que dice
que en el hebreo moderno, hashmal es una palabra que se utiliza para electricidad, pero esto apenas de 1880 para acá. La Septuaginta tradujo hashmal como electrum o ámbar, porque la piedra de ámbar, gracias a su componente de sílice, es una piedra que se carga y atrae hacia sí los objetos. Así que el traductor de la Septuaginta le dio una alta valoración al color que está descrito y lo llamó ámbar o, como le había dicho, electrum. Pero distintos rabinos, opinaron en el Talmud. Estos rabinos son Yoshi Bar Hanina y el rabino Yehuda, y lo describen precisamente simple como chispas. Esto está en el tratado de Agijá, página 13 del lado, y la pregunta que tratan de dilucidar es, ¿qué es el hashmal? Ellos describen lo siguiente, y dentro de sus dilucidaciones dicen uno que es como el fuego que sale de la puerta de un horno, y otro dice que es como la luz que resulta de friccionar dos piedras. Esto usted y yo sabemos que son las chispas. En resumen, podemos decir que cuando Juan hace la descripción de lo que ha visto y lo que describe también Ezequiel, ni más ni menos está describiendo al león de la tribu de Judá que está sentado y que fue el cordero como inmolado que vio también Juan a la hora de subir al trono. Así que dígame si esto no es una cosa verdaderamente hermosa, pero no se queda aquí, porque la palabra de Dios toda confluye y es exactamente la misma. Resulta ser que uno de los nombres de Jerusalén, en virtud de su templo, era específicamente llamada como el león. Imagínense usted. Así que en Isaías 29:1 podemos constatarlo. Y esto, como le digo, tiene relación al templo. Así que toda la ciudad de Jerusalén se llamaba el león o, en el hebreo, Ariel. Así que venga conmigo, por favor, Isaías 29:1 y dice, ¡ay! ¡Ay de Ariel! Ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Ve usted, tiene implicación directa con el templo, habla de las fiestas. Así que el templo es quien realmente es llamado el león. Vamos a ver, ya que le escribí esto, déjeme contarle. Ariel está escrito con dos raíces. Aquí entenderá, Ari quiere decir león y el Dios. También es correcto decir Arie para león. Entonces ya con esto en mente podemos entender. Cuando Jesús, que está registrado en los evangelios, dice que uno mayor que el templo está aquí, porque él es el león de la tribu de Judá. Así que vamos a ver. Veamos la descripción que continúa. Bueno, déjeme contarle algunas cosas que no tengo aquí apuntadas. Y es que justamente dentro del Talmud se describe precisamente el templo y la razón por la cual se le da este nombre. Y es que en el Talmud dice que el palacio, esa es la manera en la cual se refieren al templo, el palacio era ancho de frente y se va estrechando poco a poco. Y esta es una vista lateral de la descripción que hace el Talmud y se refiere a esto. Viéndolo de lado, entonces el templo era ancho de el frente y más angosto de la parte de atrás. Todo este cuerpo era de marfil. No de marfil, de... Ay, Dios santo, Dios mío, ¿qué tengo hoy? Esta piedra, Dios santo, que se hace en las cocinas, el top de mármol. Esto era de mármol.
Y el capitel de la parte de enfrente era de oro. Y justamente acá estaba ubicado el lavacro. Así que si usted ve esta figura, ¿qué le recuerda? Precisamente a un león echado, y se parece realmente a la esfinge de Egipto. Así que fíjese la analogía. El oro de la cabeza refleja sobre el mármol, y el mármol pues lo único que hace es reflejar la cabeza. Así que esta es la razón por la cual se le llamaba al templo el león de Dios, o Ariel. Así que vea que realmente es impresionante cómo toda la Biblia, como todo lo que Dios nos dejó son señales de Jesucristo. Déjeme contarle que Sion quiere decir impresión, quiere decir impronta. ¿De qué manera? De la manera que cuando se hacen las monedas, queda el sello, queda la huella, queda la impronta. Así, precisamente, es Sion para nosotros, es la impronta del cielo. Es eso, es el lugar al cual vamos a llegar. Hay aquí una relación de las cosas naturales con las cosas eternas. Dios nos pone en conexión para que el hombre que necesita ver y entender y palpar pueda tener algo. ¿Sabe? De la misma manera que Sion es esa huella palpable del reino de los cielos acá, también la Biblia es la huella palpable de la sabiduría de Dios. Y sabe, Jesucristo es la huella, dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, de la imagen misma de Dios, de la sustancia misma de Dios. Por eso es que la Biblia dice en el capítulo 1 de la primera carta de Juan, esto es lo concerniente al verbo de Dios, lo que nosotros podemos palpar, ver, tocar, oír, hablar con él. Es Jesucristo mismo, la corporalidad visible del Dios invisible. Pero ahora continuamos, por favor, y vamos a lo que nos queda de Apocalipsis, del capítulo 1, y dice, y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda. Las estrellas, ya sabemos, son los ángeles o son los mensajeros que Dios ha puesto para cada una de las iglesias, que bien pueden ser los líderes de cada una de las iglesias. Y hablamos en términos generales, no solamente, repito, de estas 7 iglesias. Así que dice, tenía en su diestra estas 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Sabe usted cuál es esa espada? Pues ni más ni menos que la palabra de Dios. La palabra de Dios es la enseñanza de Dios, la enseñanza de Dios es la Torá. Así que lo que sale de la boca de del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, del León de la tribu de Judá, del Cordero como inmolado, es la Torá. ¿Y se recuerda usted cómo comenzó Juan? Si está con nosotros desde el principio, se recuerda y puede ir a Apocalipsis y véngase conmigo y así lo vemos de una vez, lo recordamos. Y dice que Juan estaba aquí, oiga usted, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada de Patmos, por causa de la Torá y del testimonio de Mashiach. Esto quiere decir que la Torá es el testimonio de Mashiach. Esto quiere decir que esto es lo que sale de la boca del mismo Mashiach. Y dice que esta era una espada de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy nuevamente el Rishon y lo que continúa. Versículo 18, y el que vivo, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, es decir, los malaj, los enviados, los mensajeros de las 7 iglesias a los 7 candeleros, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, como todavía tenemos un poquito de tiempo y espero que no se haya aburrido, vamos a hablar acerca de la muerte y el Hades, que aunque aquí aparece como una igualdad de términos por lo que establecimos, quizá cuando se tradujo Hades era la palabra más conveniente y por eso se puso en esta igualdad de términos como habíamos platicado de acuerdo a la exégesis y a la ortografía judía. Pero si usted estuvo con nosotros la semana pasada, estuvimos platicando cuáles son los sentidos correctos de la muerte, el Seol, el Hades, de acuerdo a las distintas culturas. Y vea usted que de acuerdo al entendimiento hebreo, la muerte es el tiempo en el cual descansamos de nuestras obras. Dice el Salmo, no tenemos memoria, no nos recordamos absolutamente de nada, descansamos y regresamos al polvo de donde salimos. Acuérdese usted que platicamos que el Seol es precisamente ese lugar a donde nuestro cuerpo mortal va a ir a descansar por un breve periodo de tiempo hasta que el Señor regrese. Pero que del polvo fuimos hechos y al polvo regresaremos, porque ese espacio, ese hoyo, ese orificio exacto es el que llenaremos cuando nos entierren, si es que el Señor no ha venido antes. Así que el Seol, de acuerdo al contexto hebreo, es el sepulcro, nada más. Y la muerte es ese estado en el cual estamos esperando la resurrección. Pero, ¿qué para los griegos del Hades? ¿Es sinónimo de muerte? Déjeme contarle que no. Entonces, gracias hermano por darme el tiempo, se lo agradezco mucho. Entonces, fíjese que para los griegos, y es aquí donde hay un contrasentido de conceptos, y es importante entender esto aún con la situación de la traducción, porque para el griego, Thanatum es lo que quiere decir muerte, pero Hades, fíjese bien, es un lugar al cual van las almas, en donde tienen memoria, pero se decide si se van al Eliseos o si se van al Tártaros. El Eliseos es lo que equivaldría al cielo y el Tártaros es lo que equivaldría al infierno. Así que ¿de dónde cree usted que salió el término del purgatorio, del infierno y del cielo de acuerdo a la cosmovisión de Dante? Vea usted. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia no dice esto. La Biblia dice que el que está muerto descansa, sueña, espera. No tiene conciencia de las cosas, pero que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán transformados primero, y luego nosotros los que habremos quedado en un abrir y cerrar de ojos recibiremos también esta transformación. Y esto fue lo que nos ocupó la semana pasada precisamente en este tiempo de estudio de Apocalipsis. Así que usted puede ver que a veces las traducciones no son las más adecuadas, pero es que si no hay otra palabra con la cual pueda explicarse el concepto hebreo, pues se utiliza la más cercana y la que puede dar una idea más pronta de lo que se quiere decir. Esta es la razón por la cual nosotros acá hacemos no solo una traducción, una transliteración, sino que además hacemos un viaje de acuerdo a la lingüística y a la culturalidad teológica de los términos que utilizamos. Y esto es importante porque hacemos justamente este traslado de culturas y de lingüística del griego al hebreo y del hebreo al arameo, como hemos explicado con anterioridad. Así que ya estamos prontos para terminar, pero si usted me permite, vamos a leer entonces todo lo que el día de hoy hemos aprendido. Y esto nos abre ya un panorama
nos deja la puerta abierta para la semana entrante, con el favor del Señor, vamos a empezar a ver ese sendero del cual platicamos, que Dios nos describe para, como siempre, su palabra no se contradice. Escoge pues la vida y la muerte. Entre ellas dos, escoge la vida para que vivas tú y toda tu descendencia contigo. Así partimos de nuestro primer amor y decidimos si queremos terminar como la iglesia, aquella que es el trono de Satanás, o como la otra, sin mancha, sin arruga, sin ninguna reprensión. El Señor nos está enseñando el camino, nos está enseñando la radiografía. Así que a partir de la próxima semana, si el Señor nos permite, vamos a empezar a ver ese mensaje como está escrito. Si usted tiene oído, oiga. Si usted tiene vista, vea lo que el Espíritu le está hablando a usted y a mí, que somos la iglesia. Quiero terminar leyendo los textos que el día de hoy aprendimos, y con al final una oración. Así que comenzamos desde el versículo 7 y dice: he aquí que viene con las nubes, hablando de Jesús, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestra tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y el de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que yo solo leí tal y como está escrito en el español, pero espero que al seguir la lectura usted haya ido recordando todo lo que hemos ido aprendiendo en este tiempo, que edifica los corazones, y que sabe que nos debe de llamar primero a un arrepentimiento genuino, realmente a vivir sujetos al único que es digno, al que dio su vida por nosotros, y que hoy vemos que aparece en Apocalipsis 5 como el Cordero que ha sido inmolado, pero que también es el león de la tribu de Judá que ha vencido, al único y verdadero Dios. Y sabe, es tiempo de que nos levantemos y que prediquemos la verdadera palabra de Dios, a tiempo y a destiempo, porque como usted sabe, las cosas están escritas, las cosas que deben de suceder pronto. Así que si me acompaña en oración, y con esto terminamos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que es sí y amén. Y si está descrito, Señor, es la muestra de tu grande amor, para que entendamos, para que te conozcamos, para que busquemos tu rostro y nos acerquemos a ti. Pero, Señor, que nuestro corazón también se conduela por aquellos que en la calle mueren sin Cristo. Por estos tiempos, Señor, en los cuales seguramente
hemos de ver ya los dolores de parto que han de irse acrecentando y disminuyendo en tiempo, Señor. Ayúdanos, sosténnos, fortalécenos a permanecer firmes como está escrito en tu palabra. Y Señor, que un día te veamos cara a cara. Te damos las gracias, Padre, por este estudio, por cada uno de los líderes, Señor, que se levantan con verdadera palabra, por los estudios alrededor del mundo, por mis hermanos, Señor, que se conectan fielmente semana a semana en este tiempo o después, Señor, por aquellos que buscan tu palabra, que buscan tu rostro, Señor, por aquellos que están dando la vida, Padre, alrededor del mundo por llevar el verdadero evangelio, por aquellos que son perseguidos, por aquellos, Señor, que están atribulados a causa de tu palabra. Te pedimos, Padre, en este tiempo, y te damos las gracias, Señor, por quien tú eres, y oramos hoy en ese dulce, poderoso, portentoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Así que mis hermanos, reciban un abrazo fuerte. Con el favor del Señor, nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, sé que es un poco complicado a veces transmitir estos conceptos que rompen esquemas y que rompen muchas veces las ideas que nos hemos formado a través de los tiempos. Y sepa que estoy a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier sugerencia, por favor hágamelo saber, ya sea inbox o por medio de los comentarios. Estamos para servirles. Un abrazo fuerte. Claudita, te vi de último. Un abrazo para ti y para Jorge. Que el Señor les bendiga. Seguimos estudiando. Por favor, no deje guardada la palabra del Señor, porque en ella verdaderamente hay vida. Léala todos los días. Mi titi amada también. Un abrazo fuerte, un beso para ti. Así que nos seguimos viendo con el favor del Señor la próxima semana. Bendiciones.